Hola, Hola, ¿cómo Diego. estás, Juan Pablo? Bien, ¿y tú? Gusto saludarte nuevamente. Bien, igual, gracias. Bueno, hoy estamos en el segundo capítulo del balance que se hace entre la Juventud LAC con respecto a diferentes temas que nos atañen como jóvenes latinoamericanos. En este caso vamos a hacer el balance de las relaciones internacionales en América durante el año 2022. Para eso nos encontramos con Juan Pablo Toro. Él es periodista de la Universidad Católica de Chile. Trabajó como editor internacional del diario El Mercurio acá en Chile y también fue corresponsal en distintas partes del mundo. Actualmente es director ejecutivo de una fundación llamada Atena Lab, que está encargada de ver temas de relaciones internacionales y seguridad. ¿Cómo está, Juan Pablo? Muy bien, Diego, gusto saludarte y gracias por invitarme a conversar sobre estos temas. Bueno, primero que todo quería preguntarte con respecto de cómo has visto este año. El año 2022 ha estado marcado por diferentes hitos a nivel mundial. El caso más claro y algo que no esperábamos ver es la guerra en Ucrania. Pero América no deja de ser un tema muy importante, especial para nosotros como chilenos y en general los latinoamericanos siempre nos hemos visto como más alejados de lo que es como esta política internacional grande que uno ve los polos como China, Rusia, Europa y Estados Unidos. Eh, Acá hemos tenido varios hitos y al principio tuvimos, por ejemplo, la Cumbre de la América. ¿Tú cómo ves estas instancias multilaterales? ¿Se pudo sacar algo en limpio? ¿Hemos visto algunos avances? Bueno, como bien decías tú, el gran hito para ir de lo general a lo particular en este año ha sido la guerra, ¿cierto?, en Ucrania por la invasión ilegal y legítima de Rusia. Y esto efectivamente nosotros tenemos la fortuna de que ocurre bastante lejos, ¿ah?, de lo que es América, pero indudablemente no hemos visto impactados desde el punto de vista del el incremento de los precios de las materias primas. ¿Ya? La guerra y sus efectos se han reflejado para gran parte del mundo, no en situaciones de violencia, afortunadamente, pero sí en el hecho de que productos como sobre todo los hidrocarburos o los cereales, de los cuales Ucrania y bueno, también Rusia son grandes exportadores. Hemos percibido un aumento de precios producto de todas las disrupciones que se generaron en la ruta de exportación. Entonces ahí hay un efecto global. Por otro lado, respecto a esta guerra, también hemos visto que los países en América y en América Latina han tomado distintas posiciones. Probablemente uno de los gobiernos más claros en condenar lo que haya pasado ha sido el gobierno chileno, el gobierno del presidente Boric, y también fue la misma línea que siguió el presidente del gobierno Piñera. Acuérdense que este año hemos tenido dos gobiernos, ¿cierto?, por cambio de mando que hubo acá. A diferencia de otros gobiernos que han tomado una posición mucho más ambigua o distante, han dudado a la hora de condenar, algunos por las dependencias que tienen con Rusia. Pensemos que Brasil importa gran parte de sus fertilizantes desde Rusia y son claves para su agroindustria, que es muy potente. Entonces, eso los ha complicado y también son parte del grupo BRICS, que integran Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Entonces, tienen otras complejidades, pero también eso ha expuesto las diferencias que hay aquí en América Latina. Y otro lugar donde también las diferencias que quedaron en América Latina expuestas, yo creo que fue la Cumbre de las Américas, organizada en junio allá en Los Ángeles, California, y donde hubo notables ausencias que se originaron justamente por la decisión de Estados Unidos de no invitar a los líderes de gobiernos dictatoriales, ¿cierto?, de Venezuela, de Cuba y de Nicaragua, y algunos países consideraron, ¿cierto?, que esa era una política muy excluyente y preferían tener diálogos, así tuvieran diferencias, a el hecho de que los países fueran decisivamente excluidos. Así que esa cumbre, si bien era muy importante, yo creo que tampoco hay que normalizar, ¿cierto?, la dictadura, los gobiernos que están teniendo prácticas no democráticas. La verdad que tuvo, yo creo que un alcance bastante limitado justamente porque la región mostró las grandes fracturas, o sea, quedaron las fracturas expuestas que tienen respecto a qué hacer ahora respecto a algunos países. Y otro hito relevante en América Latina, de todas maneras, de este año, ha sido, yo diría, desde el punto de vista electoral,
tres procesos, ¿ya? Uno que evidentemente condujo a la victoria de Gustavo Petro en Colombia. Colombia, primer presidente que viene de la izquierda y llega al poder, un presidente con un pasado de guerrillero. Él se movilizó a fines de los 90, entonces ya lleva muchos años en la política legal, pero es un hito en Colombia sin duda. Por otro lado, tuvimos el regreso de Lula al poder también en Brasil, un presidente de corte socialista que ya ha gobernado el país en dos periodos anteriores y también marca un hito, y por supuesto el resultado del referendo constitucional aquí en Chile, ¿cierto? Donde hubo un apoyo muy mayoritario del 62% a rechazar el proyecto de constitución, donde había muchas propuestas que chocaban con cierta tradición institucional de Chile, y la verdad que yo creo que el resultado sorprendió a la mayoría de quienes pronosticaron algún tipo de resultado, porque si comparamos en Brasil y en Colombia, los resultados, o sea, los triunfos de Petro y los triunfos Lula, si bien fueron claros, fueron por márgenes, Resultado. hecho, a diferencia del resultado en Chile. Y de alguna forma se ha tratado de poner el ascenso de Petro al poder, el regreso de Lula como parte de una marea, ¿cierto? Rosa, como lo llamaron en The Economist y otros medios, como la izquierda, ¿cierto? Tomando grandes posiciones en América Latina, en países bastante poblados. Pero si analizamos los patrones electorales desde el año 2018 en adelante, la verdad lo que vemos es que quien siempre ha ganado, gana un opositor, independiente de dónde venga. Entonces, más bien la oposición es la que tiende a ganar y se castiga al gobierno turno, al oficialismo, y esto habla de ciclos políticos más cortos, de los costos que han pagado los gobiernos que han enfrentado la pandemia del COVID, ¿cierto? Que ha sido bastante brutal en la región, y yo creo que esos hitos marcan un poco lo que ha sido este año. Y en materia de integración, bueno, la cumbre de la Alianza Pacífico, otra instancia de integración que reúne a Chile, Perú, Colombia y México, no se pudo realizar porque el presidente Castillo no pudo ir, no fue autorizado a recibir la presidencia pro tempore, y van a tener que hacer una cumbre para entregársela porque está en manos de México. Entonces ahí vemos un mecanismo que no funciona. Otro mecanismo de integración, el Mercosur, está bajo fuerte tensión porque Uruguay decidió irse por su propia cuenta y buscar acuerdos de libre comercio con países como China, o ahora que le interesa vincularse al TPP, y dentro de la lógica de esta unión aduanera que el Mercosur, la verdad que los países no tienen estas libertades para ir buscando por sí mismos estos acuerdos, y más bien tienen que consultar a las partes. Entonces ha sido un año interesante, mejor que el pasado, porque la pandemia retrocedió. Se reactivaron las cumbres presidenciales, se reactivaron los grandes foros, pero todavía estamos lejos de ver resultados concretos. Y en el caso, respecto de todas estas asambleas, reuniones que se han hecho, nosotros como juventud estuvimos en la Asamblea General de la OEA, que se realizó en Lima ahora en octubre de 2022. Y nosotros vimos bastante interés de parte de los jóvenes que estuvimos allá con respecto de lo que se podría, con respecto a lo que se podría sacar. Pero de todas maneras, no, a mi juicio, yo creo que ocurrió algo similar a la Cumbre de las Américas en el sentido de que siempre se pudieron haber hecho más cosas. Uno ve al final quiénes fueron los asistentes o qué declaraciones se pudieron haber hecho. Por ejemplo, en el caso de los países latinoamericanos que todavía tienen gobiernos autoritarios, no hemos visto condenas mucho más claras, por ejemplo, a los gobiernos de Nicaragua. En el caso, bueno, en el caso de Venezuela, para qué decirlo, lo mismo Cuba, o en el mismo caso de El Salvador, que es un caso que es como distinto porque lo están al menos los países lo están tomando de manera diferente. Es un gobierno elegido democráticamente, pero todavía tiene algunos tintes que son un poco más autoritarios respecto de lo que uno ya no estaba acostumbrado a ver en las democracias liberales latinoamericanas. Bueno, efectivamente, el caso de Venezuela, por su complejidad y su extensión en el tiempo, piensa que Chávez fue electo en diciembre de 1998.
me tocó cubrir esa elección a mí. Entonces he estado viendo a Chávez y al chavismo durante 2 décadas, y siguiéndolo y yendo a Venezuela. Entonces es un caso muy complejo que se ha atendido en el tiempo sobrepasando cualquier expectativa o pronóstico, y ha resistido más que muchos gobiernos democráticos, por supuesto. Y, pero este caso ha sido un parteaguas, así como fue el caso cubano en los 60, que dividió a la región fuertemente. Acuérdate que Cuba fue expulsada, ¿no? ¿Ya? El caso, por su complejidad, por su efecto en la región, sobre todo en el plano migratorio, por ejemplo, y en el plano de la seguridad, Venezuela de algún modo exporta inseguridad a la región, ha sido muy difícil. Los gobiernos han tomado distintas posiciones, los gobiernos democráticos cambian de color, ¿cierto? O sea, se vuelven de derecha, se vuelven de izquierda, en fin. Entonces es muy difícil sostener líneas a lo largo del tiempo. Y los países han tenido distintas posiciones. México está intentando ser sede de posibles conversaciones, y se aceptó que fuera sede de conversaciones entre la oposición y el gobierno de Venezuela. Y la verdad es que, claro, uno diría, bueno, ahora que hay muchos gobiernos de izquierda, el caso venezolano se debía desinflar, ¿cierto? Pero la verdad es que tenemos izquierdas muy distintas en la región. O sea, si uno en el fondo escarba un poco, hace doble clic, ¿cierto? Va a encontrar que hay unas izquierdas muy tradicionales y anticuadas o antiguas, como la de México o la de Argentina, ¿cierto? Gobiernos peronistas, y por otro lado tiene algunas izquierdas más socialdemócratas, otras que son más indigenistas en Bolivia. Entonces tiene distinto, es más sutil el panorama, y ahí están las distintas aproximaciones. Pero claro, cuando se reúne todo el mundo y empieza a dialogar, que han manifestado esas diferencias que son imposibles de reconciliar, y al final muchos de los foros, ¿cierto?, no terminan en nada contundente. Y bueno, es un problema que estamos experimentando. En general, los foros de integración económica son los que han avanzado mucho más, y en eso la Alianza Pacífico era ejemplar, porque no tiene secretario general, no tiene sede fija, ha logrado en 10 años liberalizar el 92% del comercio, y hay interés de muchos países en sumarse, Ecuador, Costa Rica. La verdad que es bastante atractivo. Entonces, pero incluso ese foro, que era de las pocas cosas que seguían funcionando, por no tener un carácter político, no ha podido funcionar porque la política interna, en este caso de Perú, contaminó. Y bueno, y también hay un poco una falta de interés en el libre comercio de los gobiernos de los 4 países en este momento coyuntural. Y en este caso, no sé, tú tocaste un poco más el tema de Venezuela. En el caso de Venezuela, generó una crisis migratoria que ha tenido efectos en toda la región. Hemos visto flujos migratorios tanto bueno, como tú mismo dijiste, hace más de 20 años, en un minuto estaban en Estados Unidos, en España, pero desde hace más de 5 años que ya es una migración casi a pie a través de los de diferentes países de Latinoamérica. En este sentido, qué podríamos mencionar respecto de cómo los países han estado intentando solucionar esta crisis? A modo, no sé, de cooperación entre ellos, en la frontera. Nosotros acá en el caso de Chile tenemos una situación más particular, han llegado millones de personas, pero eso ha afectado Colombia, o sea, obviamente que es vecino, recibe mucha más gente, y eso igual lo va tocando con un montón de economías que son irregulares, que va generando un problema mucho más complejo. Bueno, efectivamente la crisis política, económica y humanitaria que hay en Venezuela instalada hace mucho tiempo se ha traducido, ¿cierto?, en que la gente ha salido, a esos millones, se habla de casi 7 millones de venezolanos que han salido de Venezuela buscando una mejor vida, buscando libertad, ¿cierto? En algunos casos son perseguidos, en algunos casos tenemos refugiados, en otros migrantes económicos, y la inmigración es un fenómeno transnacional que no puede ser enfrentada de forma individual por los países a la espera de obtener resultados, ¿ya? Esa idea de muros y todo la verdad que no conduce a nada, y además por el tipo de fronteras tan extensas que tenemos nosotros enviadas. Entonces, efectivamente, hay países que se han visto impactados, Colombia fuertemente, que ha recibido más, por supuesto, por su condición de país vecino, y otros países como
como Chile también han recibido a mucha gente de Venezuela. Y en ese sentido, este gobierno ha tratado, por lo menos este gobierno del presidente Boric y también otros gobiernos han tratado de buscar un mecanismo regional, ¿cierto? Hacer una cumbre ad hoc, o sea, solo dedicada a este tema, eso es lo que se está planeando, para ver qué se puede hacer de forma colectiva, porque la verdad los países han tratado de resolver el tema como pueden, ¿ah? Tratando de reforzar los controles en la frontera, o si, entendiendo que si son países de paso, dejando pasar la gente. O sea, tú entiendes que mucha de la gente que llega aquí a Chile y no pasa, tiene que pasar, si entra por tierra o por Perú o por Bolivia, es la realidad. Y Bolivia obviamente no ejerce mucho control fronterizo, eso no lo digo de un comentario político, porque me ha tocado ir a las fronteras y verlo, o sea, lo he recorrido como para tener una percepción en terreno. Entonces, la verdad que ahí sí se necesita una respuesta en el fondo conjunta de muchos países. Creo que se ha hablado de cuotas, los países aceptarían algún tipo de cuotas, pero eso ni siquiera funcionó en la Unión Europea, que tiene un gran nivel de integración efectiva. Se trató cuando hubo la gran crisis de inmigración desde Siria, desde el norte de África, por ahí el año 2015-2016 se habló de cuotas, pero tampoco eso porque no hubo, en el fondo, ahí el problema fue cómo calcular las cuotas. Algunos decían, yo soy un país muy grande, yo tengo muchos inmigrantes ya, o yo tengo mucho desempleo, o yo soy un país muy chico, a pesar de ser rico, en fin. Entonces no hubo acuerdo y aquí va a ser difícil, pero la única alternativa para buscar algún tipo real de por lo menos mitigación, porque la verdad que la crisis se soluciona si se arregla la situación en Venezuela, o sea, no, estamos Sí. claros, pero parece que no hay muchas luces en ese sentido, y yo creo que tenemos que avanzar en eso, eso es probablemente uno de los temas que debería ser más urgente, y aquí hay que entenderlo, muchos de los problemas que tenemos como en América Latina cuando se habla de falta de integración, tiene que ver con la incidencia que tiene todavía las ideologías en los posicionamientos de los gobiernos, lo que impide hacer política a largo plazo, que sobrevivan a los gobiernos turnos, porque llega un gobierno verde y quiere cambiar todo lo que hizo el gobierno morado, y llega un gobierno amarillo y quiere cambiar lo que hizo el gobierno morado, y llega un gobierno rojo y quiere cambiarlo. Entonces, ese son parte de los problemas, y también porque tratamos de lanzar la integración como un gran objetivo político desde arriba, cuando lo que necesitamos construirla desde abajo, solucionando problemas concretos, y uno de esos es evidentemente el tema migratorio, del cual está impactando la región, y cómo capitalizar de buena forma esa migración. Hay gente muy buena que viene a trabajar, todos eso lo constatamos, pero también los países tienen una responsabilidad de proteger su frontera y también tienen todo el derecho a ordenar los flujos de gente que reciben y que acogen, ¿cierto? Y que la convierten en nuevos ciudadanos. Y en este caso, por ejemplo, ahora que ha cambiado el gobierno en Colombia, que ha cambiado el gobierno en Brasil, antes se decía que el problema o la crisis en Venezuela se agravaba porque en verdad en este caso sus vecinos le tenían las fronteras cerradas, no querían tener comunicación con ellos, entonces generaba que existiera esto de manera más irregular. Nosotros vimos que ahora Petro fue a Venezuela, se reanudaron las relaciones. ¿Tú crees que esto va a ayudar a descomprimir a descomprimir la crisis en general, pero igual puede ser un tanque de oxígeno para un gobierno autoritario? Mira, efectivamente las relaciones bilaterales entre Colombia y Venezuela estuvieron cortadas por mucho tiempo y con Petro se han restablecido. Él tenía contactos de larga data con Hugo Chávez, que falleció, ¿cierto? Que son Vox Populi, o sea, se paseaban juntos por Bogotá, hacían cosas, seminarios, hay conocimiento y contacto. Y efectivamente uno de los temas que yo creo que van a tener que abordar fuertemente es el tema migratorio, el tema fronterizo. Igual, por más que las fronteras técnicamente estuvieran cerradas, la gente de todas maneras sigue pasando. O sea, lo que pasa es que hay que pensar que Colombia y Venezuela tienen una frontera de 2.200 kilómetros, que me ha tocado recorrer. En muchas partes son selvas, son ríos, hay una parte más montañosa hacia el norte y una parte incluso desértica hacia el Caribe. Entonces es una frontera larguísima que tú te imaginarás que es bastante permeable también. Entonces, yo creo que sería bueno y va a ser bueno que ellos restablezcan el diálogo y ven qué van a hacer al respecto. También los países llegan a un punto donde la gente que quería irse o que podía irse, eso también es muy claro, ya se fue. O sea, también llegan
¿cierto? Hay ciertos topes, o sea, pasó con la inmigración desde Cuba en los 60, ¿cierto? Hay ciertos topes y ciertas situaciones. Entonces vamos a ver en qué se traduce esto. Ahora, por más que haya una buena relación con los gobiernos, igual hay unas desconfianzas profundas que subsisten entre Venezuela y Colombia en plano de las fuerzas de seguridad, por lo que ha sido, ¿cierto?, la connivencia o la negligencia de la autoridad venezolana hacia grupos armados o grupos de narcotráfico que están instalados en Colombia. De hecho, se retomó el proceso de paz con el ELN, una guerrilla fundada en 1964. Venezuela está haciendo gestiones para eso, se invitó incluso a Chile también a participar en ese proceso por su experiencia en el proceso anterior con la FARC. Pero claro, el ELN está convertido en una guerrilla binacional y eso las fuerzas de seguridad colombianas lo saben. Entonces, hay bastantes complejidades y temas que abordar. O sea, la migración es importante en la lista de temas, pero uno de los tantos. Y en el caso de Lula, me acuerdo que Lula medió bastante, trató de mediar bastante durante Colombia, cuando estaba presidente Uribe en Colombia y Hugo Chávez en Venezuela, que tenía, la verdad, que roces cotidianos, amenazas, críticas, denuncias, o sea, la verdad que era bastante tensa la situación y Lula actuaba como un broker ahí y lo llamaba a ambos y le decía, bueno, traten de llegar a acuerdos, no peleen en público, veamos cómo podemos solucionar los temas. Entonces vamos a ver, Lula, evidentemente, Lula es muy conocido, tuvo un equipo diplomático formidable en algún momento, pero Lula va a tener un gobierno bastante más complejo. Acuérdate que ganó por muy pocos votos, el bolsonarismo se convirtió en una fuerza política en el Congreso. Por otro lado, la situación económica no es tan bullante como antes, no hay un boom de los commodities como hubo. Marco Aurelio García, uno de sus grandes asesores internacionales, falleció. Celso Amorín, que fue su canciller, ¿cierto? Durante muchos años, no sé si vuelve al gobierno, parece que no, ya hay distintas facciones tratando de ver quién llega al gobierno. Entonces el gobierno de Lula va a ser bastante más complejo. Yo creo que el margen que él va a tener en materia internacional va a ser bastante más limitado el que tuvo. Lula asumió por primera vez en 2003. ¿Ya? Sí. Imagínate cómo ha cambiado el mundo en 20 años. Tenemos una guerra, tenemos una pandemia, China no era el actor económico global que es hoy comparado con hace 20 años. Y ya está ascendiendo, tenía toda la potencialidad, pero no era lo que es hoy. Hoy. Entonces, y Estados Unidos también era bastante más poderoso en 2003 en términos absolutos y en términos relativos. Entonces, la verdad que Lula llega a posicionarse, la asume el 1 de enero, en otro mundo, en otra región, y hay gente, por ejemplo, que en su época él tenía un diálogo con Néstor Kirchner. Néstor Kirchner falleció, Chávez falleció, el presidente Boric, por ejemplo, y Bukele, que tienen más o menos la misma edad, estaban saliendo del colegio cuando Lula empezó a gobernar. ¿Ya? Entonces también hay transformaciones que son muy interesantes y vamos a ver qué hace Lula respecto a Venezuela. Yo no lo he visto ser él es más bien de dialogar que de condenar y criticar y obviamente no va a tener la actitud de Bolsonaro, que fue cerrar la frontera y en el fondo no tener ningún diálogo con los venezolanos. Y en este caso, tú habías mencionado que en Colombia se quiere seguir haciendo bueno, la idea de la paz total, que es que es lo que propone en este caso eh, Petro. Pero tú igual mencionaste que existían estas guerrillas o grupos insurgentes. Bueno, al final ellos están relacionados con el crimen organizado, no solamente con temas ideológicos. Estos grupos paramilitares o que se mezclan aquí con otros intereses económicos, los podemos ver en varias partes de la región. Lo vemos en México, lo vemos con las maras, lo estamos empezando a ver en Chile con mayor frecuencia. En estos casos, ¿cómo ves tú que la región ha actuado para detener esto? Porque en un principio uno decía, bueno, estos grupos se encuentran en Colombia, y ahí están, o solo en México, o las maras en verdad migran directamente a Estados Unidos. Pero nunca hubo como una coordinación, y ahora por ejemplo, que son temas acá en Chile que no lo eran hace 3 años, para nada. eh,
¿Qué políticas tú ves, no sé si a nivel estatal o a nivel transnacional, que han dado resultados, no sé si en alguna parte o en otra parte del mundo, o en verdad esto lo vamos a tener que ir descubriendo paso a paso porque no existe una receta? Bueno, habiendo vivido en Colombia y en México y habiendo conocido y siendo testigo de lo que hacen tu grupo, la verdad es que ellos hace mucho tiempo que tenían tentáculos por toda la región. El COVID fue, de algún modo, durante la pandemia del COVID, donde las fronteras estuvieron cerradas, estos grupos probaron ser tremendamente flexibles y adaptativos a las nuevas realidades e incluso lograr expandirse a pesar de los cierres fronterizos. Y cuando se abrieron de nuevo los países y la economía, la verdad que en vez de salir debilitado parece que haber salido fortalecido, ¿ya? Porque los gobiernos se debilitaron, los estados se endeudaron, las Fuerzas Armadas y de Seguridad tuvieron que dedicarse a otras cosas como cerrar fronteras, trasladar equipos médicos, gente, y estos grupos, ¿cierto? Diversificaron sus portafolios en otras actividades criminales, se tecnologizaron también en materia de distribución y probaron ser muy resilientes. O sea, piensa que hay hasta narcosubmarinos en esta zona donde es una capacidad tecnológica, algunos que han cruzado el Atlántico, una capacidad tecnológica increíble para grupos que son ilegales y que están fuera de, ¿cierto? De la economía legal. Entonces, efectivamente estos grupos están muy potentes y la respuesta, hay poca coordinación regional. El Comando Sur de Estados Unidos, que es el comando, ¿cierto? Que de alguna manera mira esta región, siempre tenía un rol bastante protagónico en liderar esfuerzos coordinados y ayuda a la coordinación de Colombia-Perú, que es muy fuerte, ¿cierto? Pero efectivamente que Colombia no haya colaborado con Venezuela durante un buen tiempo y que en el fondo gobierno de Estados Unidos hay un precio por la cabeza de Maduro, por decirlo de forma coloquial, ¿no? El Departamento de Justicia está pagando 14 millones de dólares, entonces eso no es bastante natural. Ahora sí se han retomado las conversaciones con él, pero sí hay una falta de coordinación, o en algún momento se hicieron operaciones coordinadas, como la Operación Martillo, donde asistían varios países y ayudaban a controlar los flujos en el Caribe y en el Pacífico. Pero hoy día hay poca coordinación en la materia. Los gobiernos, la verdad que también, al igual que el fenómeno migratorio, este es un fenómeno transnacional y de ahí falta avanzar. Ha sido difícil porque, a ver, América Latina, para ir rondeando, está enfrentando, diría que por primera vez estamos en una situación estamos en una triple crisis, donde tenemos una crisis política que se refleja en la alta polarización que se vive dentro de las sociedades, ¿cierto? En las tensiones que, a acuerdo del 2019, se manifestaron en varios países, no solo en Chile, sino en Colombia y varios países, y que parecen estar latentes en la medida que se agudice la otra situación, que es la otra crisis, que es la crisis económica, que está marcada en algunos países por la inflación, la mayoría por la inflación. Los países, los pronósticos de la CEPAL, el FMI, que la mayoría de los países crece el próximo año, pero se ralentiza el crecimiento, o sea, no van a crecer tanto. Chile, el pronóstico es muy malo, decrece. Entonces, tenemos la crisis política, suma esta crisis económica, marcada por gran inflación, en algunos por bajo crecimiento, y ahí está la crisis de seguridad, que obviamente se nutre de las otras también. Entonces tenemos la crisis de seguridad que muestra, ¿cierto?, un narcotráfico tremendamente potenciado. Todo habla de la paz total, ¿cierto?, de Petro, que es la idea de movilizar las últimas guerrillas históricas que quedan en Colombia, porque el ELN es una de ellas, la FARC, en el grueso fue desmovilizada, pero todavía quedan disidencias. Muchos de estos grupos, para sobrevivir después del fin de la Guerra Fría, tuvieron que dedicarse al narcotráfico, a las extorsiones, a los secuestros, al robo de ganado, y descubrieron que en Colombia hay muchas economías criminales de las cuales pueden vivir, no solo el narcotráfico, la minería ilegal, por ejemplo. Entonces, la paz total, más que para mi impresión, más que lograrse también a través de acuerdos políticos entre cúpula guerrillera y gobierno, tiene que ver con la desactivación de economías criminales que permiten que quienes no quieran sumarse a la paz puedan vivir y montar sus pequeñas guerrillas y atomizar y en ciertas regiones en específico, y permitir incluso algo tan raro, porque en Colombia lo que pasó es que han entrado grupos mexicanos, y Colombia, que era un terreno muy difícil de penetrar, porque habían grupos criminales fuertes con mucha experiencia o guerrilla, y aún así han sido penetrados por algunos grupos mexicanos, lo cual es muy sintomático.
de una debilidad más o menos estructural que hay del Estado en ciertas regiones de Colombia. Entonces, yo no tengo mucha expectativa con la paz total. Vimos lo que pasó después de la paz de la FARC, ¿cierto? Que donde quedaron grupos no solo organizados, sino en el fondo siguen en guerra contra el Estado, si bien la violencia bajó. Por ejemplo, el informe de Naciones Unidas de este año mostró que hay un récord de producción de cocaína en la región, o sea, más de 1.200 toneladas de cocaína se estima que se produjeron en la región, lo cual es más violencia, hay Sí. más criminalidad y criminalidad potenciada, dinero para acceder a armas. Entonces, la verdad que esta triple crisis es muy compleja, eh, va a poner bajo estrés a muchos los países y en tensión de los gobiernos que llegan con mucha expectativa, con muchas promesas, vengan de donde vengan, y que van a ver los límites que van a tener para ejecutar sus planes de gobierno y probablemente van a tener que estar enfrentando todo el momento coyunturas, coyunturas, coyunturas. O sea, ese es un poco lo que me parece que en que vamos a estar el próximo año y en que estamos este año. Y en este caso, por ejemplo, tú hablaste del Comando Sur. Estados Unidos para las relaciones acá en todos los países latinoamericanos es muy importante. Hace, hace tiempo se dijo que Estados Unidos había dejado de lado sus relaciones con la región, que se había estado preocupando más el tema Asia, bueno, por el motivo de China, pero China no ha dejado de actuar en el resto del mundo. Su nueva ruta de la seda, África, la compra de commodities, de puertos acá en América Latina. En ese sentido, ¿tú cómo ves si Estados Unidos, ahora que se hicieron, por ejemplo, fueron las midterms en este año, que no se logró el cambio que esperaba la oposición actual, que son los republicanos, pero la política de Estado de los Estados Unidos con respecto a América Latina no es tan fuerte como uno esperaría. Uno siempre lo vieron siempre como el patio trasero, que somos los más cercanos, pero no, ni Trump ni Biden se ha visto que hayan hecho mucho. ¿Ahí tú crees que China va a seguir tomando el liderazgo en la región, o tú crees que Estados Unidos ya le está metiendo ojo? Bueno, yo creo que, a ver, habiendo escuchado lo que se dijo en la Cumbre de las Américas o lo que dijo el secretario de Estado Anthony Blinken acá, hay por lo menos una manifiesta intención de volver a comprometerse más en América Latina, sobre todo reforzando valores comunes en términos de democracia y derechos humanos. El mundo más bien en un retroceso democrático, entonces hay que tratar de potenciar las relaciones entre los países todavía democráticos que tienen valores y no solo intereses comunes con el comercio, sino valores, democracia, respeto a los derechos humanos, respeto a las minorías sexuales, etc. Entonces Estados Unidos está muy en esa línea. Pero por otro lado, durante los últimos 30 años, desde que se empezaron a abrir las economías de la América Latina, la mayoría del mundo, los países, la verdad que si bien tienen niveles de pobreza preocupantes, en términos generales han crecido y se han vuelto más ricos y todo, y tal vez de alguna forma menos ingenuos. Y han crecido también gracias a las inversiones de países que no son Estados Unidos, mucho, o del comercio que se hace con países que no son Estados Unidos, es decir, China, Japón, Corea. Entonces muchos han crecido vinculándose a Asia. Piensa que China es el principal socio comercial de países como Chile, Perú y Brasil. Y eso ha hecho también que los latinoamericanos se pongan un poco más exigentes y le digan a Estados Unidos: perfecto, comparto su punto de vista, pero en términos concretos, ¿en qué se va a traducir esto? Porque usted sigue siendo una gran potencia mundial. Entonces, ¿qué va a hacer? Vamos a ver empresas americanas invirtiendo fuertemente en nuestros sectores económicos estratégicos. Vamos a ver donaciones masivas para mejorar nuestra fuerza de seguridad o capacidad. En el fondo, yo creo que la región un poquito menos ingenua. Entonces, cuando Estados Unidos dice: ok, quiero engancharme de nuevo con ustedes, le pide: ok, pero en concreto, ¿qué significa? Y ahí es donde empiezan de nuevo a validarse las dudas que se tenían respecto al compromiso real. Eso es, yo creo que hay que decirlo. Yo se lo he dicho a los estadounidenses. Y Comando Sur siempre ha tenido un interés y mucho más gente dedicada a observar esta región que incluso el Departamento de Estado. Eso también es otra realidad. Ahora,
Ahora bien, la realidad económica de China es inevitable, el nivel de inversiones que tiene es muy fuerte, el comercio también es enorme, muchos países lo que han hecho es crear una nueva dependencia hacia China, entonces cualquier inestabilidad económica interna china nos va a repercutir y es momento yo creo de hacerse cargo de esas dependencias y también de tratar de diversificar el comercio y buscar ciertas nuevas alternativas después de la pandemia, se habló mucho del hecho del nearshoring y el reshoring, en el fondo, cómo volver a poner industria o, en fin, distintos emprendimientos más cerca de tu economía y no tan lejos, porque ante cualquier disrupción tú quedas muy expuesto. O sea, si tienen todos los negocios, toda la industria en Asia, con una disrupción no puede importar nada. Entonces, relocalizar esa industria o esa empresa y ponerla, por ejemplo, en países de Centroamérica, el Caribe y Sudamérica, para Estados Unidos sería más lógico para tener líneas de suministro mucho más resilientes, más cercanas, ¿cierto? Y más robustas. Ahora, en términos concretos, no he visto nada de eso todavía. Entonces, yo creo que la realidad de China es inevitable, los países eso sí van a tener que recalibrar qué hacen, pero aquí lo que hay que estar atento es que si su influencia, que hoy día es comercial y diplomática, comercial y en términos de inversiones, va a ser una influencia más política y diplomática. Yo creo que eso es lo que hay que estar atento. Algunos países han dicho, incluso tienen posturas muy distintas respecto a China en varios asuntos, eh, entre ellos derechos humanos, por supuesto, y el tema de la democracia, pero a veces tratan de no ventilar estas diferencias de forma eh, particular, sino de hacerlas ver solo en grandes foros como Naciones Unidas y en el fondo sumar fuerza y así tratar de evitar de pagar los costos de irse directamente contra China y cuestionarla por Taiwán o por Hong Kong o por los uigures, el trato ahí en Xinjiang. Entonces, pero la realidad económica es inevitable, necesitamos comerciar con China, necesitamos inversiones chinas para seguir creciendo. Ahora, también tenemos que velar por nuestro interés y ser inteligentes en cómo manejamos las inversiones en algunos sectores estratégicos. Creo que los casos de Canadá y Australia son bastante emblemáticos de lo que puede llegar a pasar si tú en algún punto de tu relación chocas directamente con este gigante y el desacuerdo se convierte en un desacuerdo político profundo. Y ahora, para terminar, ¿qué tú ves para el 2023 en materia de relaciones internacionales? ¿Qué instancias se vienen? ¿Algún foro? ¿Cómo ves tú que va a transitar la región? Ahora, tú mismo mencionaste antes el tema económico. Los países van a crecer muy poco ahora que estamos saliendo de la pandemia. En el caso de Chile se dice que no se va a crecer, que incluso se va a contraer la economía. Eso en general para el gobierno que sea implica una crisis política, no se puede hacer lo mismo que se había prometido. Así que en ese sentido, ¿cómo ves tú que se viene el 2023 para la región? Bueno, hoy día es muy difícil pronosticar lo que va a pasar en 6 meses o en un mes con la velocidad que tienen los acontecimientos. Pasamos de una pandemia global, o sea, una pandemia, ¿cierto?, de todo el mundo, a una guerra con repercusiones, ¿cierto?, directas en Europa, pero indirectas y no menores en otros países también. Entonces, ha sido bastante rápido todo lo que está pasando y en ese sentido es difícil sacar un poco la bola de cristal y decir, veo esto otro. Yo creo que va a haber mucha retórica integracionista en América Latina, por ejemplo, por el ascenso de Lula, ¿cierto? Y la coincidencia de varios gobiernos, y se van a tratar de articular foros en ese sentido, pero no sé si vamos a ver resultados tan concretos. Eso es. El próximo año van a haber elecciones en Argentina, en Guatemala, y yo creo que si seguimos la lógica electoral que te comentaba antes de que pierde siempre el oficialismo, en Argentina podríamos ver un cambio de gobierno perfectamente. O sea, entonces ahí también la tesis de que América Latina está gobernada por la izquierda podría incluso empezar a dibujarse con algo, con lo que ocurre en Argentina, pero vamos a ver. Entonces ahí hay algo pero es importante observar esa elección. Creo que también el hecho, no hemos hablado de este actor, pero el hecho de que España tome la presidencia de la Unión Europea el próximo año también va a ser importante porque por lo menos la Unión Europea en sus distintos documentos internos ha querido
ha manifestado su interés de recuperar presencia en América Latina y siempre tenemos un vínculo histórico en muchos países con España. En ese sentido, yo creo que vamos a ver algo importante, una acción de España en la cabeza de la Unión Europea, quizás más fuerte en América Latina, porque la verdad que este momento ha sido descrito como una era de competencia. Hay competencia y cooperación por una era de competencia y competencia entre potencias. Y en tal sentido, cuando tú tienes una era muy competitiva, todo suma. Entonces, los países chicos y medianos tienen que entenderlo también. Todo suma y ocupar ese peso y ver con quién se asocian y con quién no se asocian. Y en ese sentido sería interesante para los países democráticos que hay en América Latina buscar socios en Europa también y no solo quedarse en esta situación binaria entre China y Estados Unidos, que es bastante tensionante. También buscar algún tipo de coincidencia con otros países. Tendemos a pensar que América Latina está lejos, es cierto, físicamente, si tú ves el mapa, como que tengo atrás, está lejos de todos los centros poderes de los grandes mercados, pero por otro lado, cuando tú te puedes tomar un avión y estar en 10 horas en Europa, o dos aviones, o dos vuelos y estar en Asia en 36 horas, te das cuenta que ya no estamos tan lejos. O sea, entonces creo que tenemos que manejar eso de forma inteligente. La guerra en Ucrania va a seguir afectando a todo el mundo. En cierta manera va a ser un momento, una guerra más larga de lo previsto. Occidente va a tener que también ver qué hace con sus stocks de municiones, porque le está entregando todo a Ucrania, lo posible, o lo que decía entregarle, pero llega a cierto punto donde los stocks no se pueden entregar porque tienes que conservar algo para ti mismo. Entonces yo creo que también va a ser un punto de agotamiento que va a conducir a ver qué va a pasar con eso. Y en el caso de China, yo creo que también hay que estar pendiente. Hemos visto movimientos bastante inusuales. Xi Jinping, ¿cierto?, se validó para un tercer periodo. Vimos ahí una purga medio en vivo de un expresidente. Otro acaba de fallecer por razones de salud, biológicas, en fin. Pero hemos visto protestas contra la política de cero COVID. Eso no solo molesta a cierta gente ahí por lo que hemos visto, sino que también tiene un impacto en la economía cuando se cierran puertos o zonas donde hay bastante producción industrial. Entonces hay que estar atento también a esos coletazos que van a haber en China sobre las políticas de COVID-0 que están generando bastante estrés a ese país. Y en Estados Unidos, efectivamente, tú hablabas de las midterms, no fue un escenario tan catastrófico, pero yo creo que próximo año va a ser clave los alineamientos que hayan dentro del Partido Republicano para tratar en el fondo, ver si siguen con la opción de Trump o si hay nuevos desafiantes o interesados en disputar la presidencia de cara al 2024. Sí. Estuvimos conversando con Juan Pablo Toro, director ejecutivo de Athena Lab. Muchas gracias por esta conversación. Espero que les haya gustado a todos acá, nuestros amigos en Latinoamérica. Pueden revisar este capítulo, va a quedar en la página del Instagram y también después va a quedar en YouTube. Así que muchas gracias por vernos. Muchas gracias, Juan Pablo, por tu tiempo. Sé que estabas muy ocupado, así que en verdad es muy, muy valioso que poder compartir contigo. Bueno, Diego, un gusto conversar contigo. Siempre estamos disponibles aquí y un saludo y agradecimiento a todos que se conectaron para escuchar esta interesante conversación. Lo disfruté mucho, Diego, y me gustó mucho que estés vinculado a estos proyectos y que la gente joven también esté reflexionando sobre estos temas y por supuesto, buscándole soluciones, porque lo que necesita, problemas tenemos, Sí. lo necesitamos, así que los invito a todos a contribuir. Muchas gracias. Gracias.